Mi hermano gritó, robaste mi futuro. Yo merecía ese dinero. Se llevó todo. Mi venganza fue épica. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Hay hermanos que darían la vida por ti, y luego, bueno, luego está el mío. Ricardo. El que, en algún momento de su retorcida lógica, decidió que mi futuro, mis sueños, le pertenecían más a él que a mí. Supongo que todas las familias tienen su oveja negra, ¿no? Solo que la nuestra parecía tener un lobo con piel de cordero, uno muy hambriento. Desde que tengo memoria, mi conexión con mis abuelos maternos, Tata Nacho y Mamá Lina, fue especial. Ellos vivían en una casita con un terreno generoso a las afueras del pueblo, y fue ahí, entre surcos de jitomate y el aroma a cilantro fresco, donde sembraron en mí el amor por la tierra. Tata Nacho me enseñó a distinguir la buena tierra, a hablarle a las plantas, a entender sus ciclos. Mamá Lina, con su sazón incomparable, transformaba cada cosecha en un festín. Mi sueño, ese que amasé con tierra entre las uñas y el sol en la espalda, era claro: comprar unas hectáreas cerca de ahí, levantar una granja orgánica, de esas que respetan los tiempos de la naturaleza, y quizás, algún día, un pequeño café rústico, de la tierra a la mesa, donde la gente pudiera saborear lo que con tanto cariño se cultivaba. Ahorraba cada peso que caía en mis manos para ese sueño, cada moneda era un ladrillo más para mi futura granja. Ricardo, mi hermano mayor, era otra historia. Siempre fue el carismático, el centro de atención, pero también el que dejaba todo a medias, el que vivía de prometer y de pedirle prestado a mis padres. Mamá Elena, mi madre, lo tenía en un pedestal. Es que Ricky es más sensible, le cuestan más las cosas, solía decir, justificando cada uno de sus tropiezos. Papá Javier, mi padre, solo suspiraba, quizás cansado de remar contra la corriente. Cuando los abuelos se fueron, con apenas unos meses de diferencia, el dolor fue inmenso. En la lectura del testamento, la sorpresa, la mayor parte de sus ahorros, una suma considerable que representaba el empujón que necesitaba para mi granja, me la dejaban a mí. El testamento era claro, mencionaba mi dedicación, amor por la tierra y el anhelo de los abuelos de verme cumplir el sueño que compartíamos. A Ricardo le dejaron una cantidad menor, pero nada despreciable. En ese momento, vi un destello en los ojos de Ricardo, uno que helaba la sangre, pero que él disfrazó rápidamente con una sonrisa de pésame que no le llegaba a los ojos. «Qué bueno por ti, hermanito», me dijo, con una palmada en la espalda que se sintió más como una advertencia. Los días siguientes, empezó el trabajo fino. Ricardo comenzó a sembrar cizaña, sobre todo en la mente fértil de mi madre. ¿No crees que es mucho dinero para Mateo solo, mamá? Yo también tengo ideas, podría invertirlo, hacerlo crecer para todos, le susurraba, haciéndose el emprendedor responsable. Mamá Elena, claro, se tragó el anzuelo. No pasó mucho tiempo antes de que Ricardo se me acercara con su primer plan maestro. Un negocio segurísimo de importación de artesanías exóticas que, según él, nos haría ricos en meses. Solo necesitaba un pequeño capital inicial. La presión de mi madre fue el empujón final: anda, Mateo, apóyalo. Sería un negocio familiar, para que todos salgamos adelante. Ricardo tiene buen ojo para estas cosas. Yo, ingenuo, queriendo evitar un drama familiar mayor y, admitámoslo, con una minúscula esperanza de que esta vez Ricardo hiciera algo bien, accedí a prestarle una parte importante del dinero que yo ya tenía ahorrado. Mis propios ahorros, no lo de la herencia principal de los abuelos. Incluso le pedí a Sofía, una amiga de la universidad que estaba estudiando Derecho, que me ayudara a redactar un contrato simple. Ricardo lo revisó, sonrió y dijo: claro, hermanito, todo en orden. Mañana mismo te lo traigo firmado. Esa firma, por supuesto, nunca llegó como debía. Y ese, amigos, fue solo el primer bocado que le dio a mi futuro.
La herencia principal de mis abuelos no estaba directamente en mis manos todavía. Con buena previsión, ellos habían nombrado a don Miguel, un viejo amigo de la familia, abogado retirado y hombre de su entera confianza, como albacea. Él administraría el fondo El Sueño de Mateo hasta que yo presentara un plan de negocios formal y viable para la granja. Era una medida para protegerme, para asegurarse de que el dinero se usara correctamente. Irónicamente, esta protección se convirtió en una puerta trasera para Ricardo. Don Miguel era un hombre de la vieja escuela, recto pero quizás un poco confiado de más en la gente de bien. Ricardo, con el apoyo incondicional de mamá Elena, empezó una campaña sutil pero efectiva para minar la confianza de don Miguel en mi capacidad. Mateo es buen muchacho, don Miguel, pero es lento para estas cosas del dinero, muy soñador, decía mi madre con esa cara de preocupación que también sabía fingir. Yo podría ayudar a Mateo a agilizar las cosas, a mover el dinero en inversiones productivas mientras él aterriza sus ideas, añadía Ricardo, con su sonrisa de yerno perfecto. Entonces vino la jugada maestra, el verdadero golpe bajo. Descubrieron, o quizás Ricardo siempre lo supo, que había una cláusula en el fideicomiso que permitía liberar una parte de los fondos bajo ciertas condiciones extraordinarias, como gastos médicos urgentes de un familiar directo o una inversión cogestionada si el albacea lo aprobaba y el beneficiario principal, o sea yo, estaba de acuerdo. Aquí es donde la cosa se puso realmente sucia. Ricardo falsificó mi firma. Sí, así como lo oyen, mi propio hermano falsificó mi firma en una solicitud dirigida a don Miguel. El argumento que usó fue una supuesta emergencia médica gravísima de mamá Elena, una operación cardíaca urgente e impostergable que, por supuesto, era una mentira del tamaño de una catedral. Y mi madre, señoras y señores, se prestó al engaño. Ricardo la convenció de que era solo un pequeño trámite sin importancia para ayudarlo a él a arrancar otro de sus negocios fantasma y que luego, en un par de meses, cuando el dinero diera frutos, lo repondrían todo sin que nadie se diera cuenta. Don Miguel, presionado por la supuesta urgencia y con la confirmación de mi madre, y viendo mi firma aparentemente legítima en los papeles, liberó una suma considerable de la herencia. Una suma que jamás llegó a ningún hospital. Mientras tanto, yo seguía esperando que la inversión en artesanías de Ricardo diera señales de vida. Él me daba largas, excusas cada vez más elaboradas. El contenedor se retrasó en la aduana, hubo un problema con el proveedor en la India, puras mentiras. Y como si no fuera suficiente, con el descaro que solo él podía tener, me convenció de que esa primera inversión necesitaba más capital para no perderlo todo. Que si no metíamos más dinero, lo poco que habíamos puesto se iría por el caño. Yo, que todavía no sabía nada de la falsificación mayor, y con mi madre lloriqueando que por favor ayudara a su hermano, que estaba tan estresado, caí como un idiota. Liquidé otros ahorros personales, el resto de lo que tenía guardado con tanto esfuerzo. La verdad me golpeó como un tren de carga unas semanas después. Empecé a tener un mal presentimiento, una angustia que no me dejaba dormir. Intenté contactar a don Miguel para revisar el estado de la herencia principal, solo para estar seguro. Cuando finalmente logré hablar con él y me explicó, con voz temblorosa y llena de vergüenza al darse cuenta él mismo del engaño, lo del retiro masivo por la emergencia médica de mi madre y me mostró la solicitud con mi firma falsificada, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La confrontación con Ricardo fue en la casa familiar. Estaba ciego de ira y de dolor. Le grité todo lo que llevaba dentro. Y él, lejos de mostrar arrepentimiento, explotó. «Tú me robaste mi futuro», me gritó con la cara roja de furia. «Yo merecía ese dinero más que tú. Siempre fuiste el consentido de los abuelos, y mis papás siempre te solaparon tus proyectitos. Y ese dinero era mío por derecho, y si no me lo daban por las buenas, lo iba a conseguir por las malas». Mamá Elena, increíblemente, lo defendió. «Ricardo solo tomó lo que necesitaba, Mateo. Ya te lo devolverá». Papá Javier permaneció en silencio, la mirada perdida en algún punto de la pared, una figura gris y ausente. Esa noche, en medio de gritos y acusaciones, fui prácticamente echado de la que había sido mi casa.
Me quedé literalmente en la calle, sin dinero, sin familia y con el alma hecha pedazos. La caída libre había comenzado. Los siguientes meses fueron un infierno. La palabra fondo se quedó corta para describir el abismo en el que caí. De la noche a la mañana, mis sueños de la granja se habían convertido en una pesadilla de supervivencia. Dormí en sofás de amigos que, con el tiempo y la vergüenza que yo mismo sentía, se fueron haciendo menos disponibles. Terminé en un cuartucho miserable en una vecindad del centro, con el olor a humedad y desesperanza metido en los huesos. La vergüenza era mi sombra constante. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo pude confiar en él, otra vez? Intenté hablar con otros miembros de la familia, buscar algún tipo de apoyo o al menos comprensión. Fue inútil. Ricardo y mamá Elena se habían encargado de tejer una narrativa muy conveniente para ellos, Mateo, el hijo pródigo e irresponsable. Había malgastado su herencia en ideas tontas y ahora intentaba culpar a su abnegado hermano mayor. Era increíble la capacidad de manipulación de Ricardo y la ceguera selectiva de algunos. La única que pareció escucharme con una pizca de escepticismo hacia la versión oficial fue mi tía Gloria, hermana de mi madre. Ella siempre había tenido a Ricardo bajo la lupa. Ese muchacho nunca me dio buena espina, Mateo, me dijo en voz baja un día que nos encontramos por casualidad, pero tu madre lo tiene endiosado. Sus palabras, aunque no resolvían nada, fueron un pequeño bálsamo. Mientras yo contaba las monedas para ver si me alcanzaba para un plato de frijoles, Ricardo vivía como un rey Midas de pacotilla. Se compró un coche deportivo de segunda mano pero muy llamativo, ropa de marca que seguro era de imitación pero que lucía como original, y organizaba fiestas en departamentos alquilados por noche. Presumiendo a su nueva conquista, Lorena, una chica guapa y claramente impresionada por la fachada de opulencia de mi hermano. Incluso tuvo el descaro de invitar a comer a restaurantes caros a papá Javier, cegaramente en un intento de comprar su silencio o, peor aún, su aprobación. Mi padre, según supe después por tía Gloria, aceptaba con incomodidad, cada vez más encerrado en su propio tormento. La desesperación puede ser paralizante, pero también, a veces, es el empujón que necesitas para buscar una salida, por pequeña que sea. Un día, arrastrando los pies y el alma, me topé casi de frente con Sofía, mi amiga de la universidad, la que me había ayudado con aquel contrato fallido. Ahora era una abogada hecha y derecha, con su propio despacho pequeño pero con una reputación creciente de ser implacable. Nos sentamos en un café barato, y ahí, con la voz entrecortada por la rabia y la tristeza, le conté toda la historia, desde el préstamo inicial hasta la falsificación y el despojo. Sofía me escuchó en silencio, su mirada cada vez más dura. Cuando terminé, golpeó la mesa con el puño. «Ese cabrón de tu hermano no se va a salir con la suya, Mateo», exclamó, con una furia que me sorprendió y me reconfortó al mismo tiempo. «Esto no es solo dinero, es un delito. Vamos a necesitar paciencia, cabeza fría y mucha astucia, pero te juro que lo vamos a hundir». Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pequeña chispa de esperanza. Sofía me dio la primera tarea, documentar absolutamente todo. Cada interacción, cada mensaje guardado, cada recuerdo, por insignificante que pareciera. Mientras tanto, tenía que sobrevivir. La casualidad, o quizás el destino, me llevó a cruzarme con don Armando, un viejo agricultor cuyo terreno colindaba con el que yo siempre había soñado comprar. Era viudo, sus hijos vivían en la ciudad y no querían saber nada del campo. Le ofrecí mi ayuda a cambio de un plato de comida y quizás un lugar donde dormir. Don Armando, un hombre de pocas palabras pero de una sabiduría profunda, me miró con sus ojos curtidos por el sol y el tiempo, y aceptó. Me ofreció un pequeño cuarto en la parte trasera de su casa y un sueldo simbólico. Empecé a trabajar la tierra con él, y aunque era duro, se sentía correcto. Don Armando no hacía muchas preguntas, pero a veces, mientras descansábamos bajo la sombra de un árbol, compartía historias de listillos y aprovechados que había conocido en su vida, y en sus palabras, sin que él lo supiera. Yo encontraba pequeñas lecciones, ideas indirectas que empezaban a encender mi mente. Observaba a Ricardo desde la distancia, sus movimientos, su incompetencia en los supuestos negocios que presumía. La rabia seguía ahí,
pero ahora, gracias a Sofía y a la tierra de don Armando, empezaba a transformarse en una estrategia fría y calculada. Los meses siguientes fueron de una dualidad extraña. Por un lado, el trabajo agotador en la finca de don Armando, que me devolvía poco a poco la fuerza física y una cierta paz mental, por el otro, la febril actividad con Sofía, tejiendo pacientemente la red que, esperábamos, atraparía a Ricardo. Sofía era una máquina. Se sumergió en los aspectos legales del fideicomiso, investigó a fondo la actuación de don Miguel, el albacea, quien, al ser confrontado por Sofía con la evidencia de su negligencia al no verificar debidamente la firma y la supuesta emergencia médica, empezó a cooperar tímidamente, asustado por las posibles repercusiones legales para él mismo. Admitió las presiones de mamá Elena y Ricardo. Cada dato era una hebra más. Yo, por mi parte, me convertí en una especie de detective aficionado. Usando perfiles anónimos en redes sociales, y con la ayuda de algunos contactos discretos, un antiguo empleado de uno de los bares que Ricardo frecuentaba, a quien alguna vez le había hecho un favor, empecé a rastrear el tren de vida de mi hermano. No era difícil, Ricardo era un exhibicionista. Fotos de sus fiestas, de sus compras, de sus comidas en restaurantes caros. Pero también empecé a notar las grietas. Los comentarios en sus publicaciones pasaron de la admiración a la burla sutil. Descubrí que estaba contrayendo deudas importantes con un personaje turbio del pueblo conocido como el Gallo Zamora, un prestamista con fama de no andarse con juegos si no le pagaban a tiempo. Ricardo estaba quemando el dinero a una velocidad alarmante. Mientras tanto, con el apoyo de don Armando, empecé un pequeño proyecto propio en una parcela de su terreno. Cultivé hortalizas orgánicas, las primeras que pude llamar mías desde que todo se vino abajo. Los sábados las vendía en el mercado local. Eran ingresos modestos, pero cada moneda ganada con el sudor de mi frente se sentía como una victoria. Ricardo, por supuesto, se enteró. Y como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, intentó sabotearme. Un día, un conocido del mercado me dijo que había escuchado a Ricardo decirle a otros puesteros que mis productos no eran realmente orgánicos, que seguro usaba químicos a escondidas. Otro día, el proveedor de semillas que siempre me había surtido me llamó para decirme, con mucha pena, que por el momento no podría venderme más. Investigué un poco y descubrí que Ricardo lo había visitado, segaramente amenazándolo o comprándolo. Pero don Armando era un viejo lobo de mar. Conocía a todo el mundo en el pueblo. No te preocupes, Mateo, me dijo con calma, hay más caminos que veredas. Gracias a sus contactos, conseguimos otro proveedor y desmentimos los rumores. Ver la cara de frustración de Ricardo cuando se dio cuenta de que sus pequeñas maldades no me detenían, era un pequeño placer culpable. Eso solo lo enfurecía más, lo cual, a la larga, jugaría a mi favor. El siguiente giro en la historia llegó de la mano de quien menos lo esperaba, Lorena, la novia trofeo de Ricardo. Un día, Sofía recibió una llamada. Era Lorena. Su voz sonaba asustada y furiosa. Al parecer, el castillo de naipes financiero de Ricardo había empezado a derrumbarse con más estrépito del que yo imaginaba. Lorena, que no tenía un pelo de tonta, se dio cuenta de que Ricardo le había mentido sobre la solidez de su fortuna y que estaba endeudado hasta las cejas. Cuando lo confrontó, él la trató con desprecio, la humilló. Y Lorena, despechada y, sobre todo, temiendo que las deudas de Ricardo la arrastraran a ella, decidió que era hora de salvar su propio pellejo y, de paso, cobrarse una pequeña venganza. Ese infeliz me usó, le dijo a Sofía por teléfono. Pero yo tengo cosas que te pueden interesar mucho, abogada. Lorena le ofreció a Sofía un paquete de información explosiva a cambio de algún tipo de inmunidad o ayuda para deslindarse legalmente de los chanchullos de Ricardo. Tenía grabaciones de conversaciones donde Ricardo se jactaba abiertamente de cómo me había engañado a mí y a don Miguel, cómo había falsificado mi firma como si fuera un artista. Tenía estados de cuenta de tarjetas de crédito sobregiradas, copias de pagarés firmados a nombre de El Gallo Zamora, mensajes de texto donde Ricardo planeaba sus siguientes estafas. Era el arsenal que necesitábamos. La carnada había funcionado, y el pez gordo estaba a punto de morder el anzuelo con todo y plomada.
Mientras todo esto sucedía, tía Gloria jugaba su propio partido. Habló seriamente con papá Javier. Le mostró algunas de las pruebas iniciales que yo había recopilado antes de la intervención de Lorena. La negación de mi padre empezó a resquebrajarse. Comenzó a distanciarse visiblemente de mamá Elena y de Ricardo, sumido en un silencio que presagiaba una tormenta interna. La red, tejida con paciencia, estaba casi completa. Solo faltaba esperar el momento justo para jalar los hilos. La situación financiera de Ricardo se precipitó en picada, como una piedra lanzada a un pozo. El gallo Zamora, fiel a su reputación, no era de los que esperaban pacientemente. Sus muchachos empezaron a hacerle visitas cada vez más frecuentes y menos amistosas a Ricardo. Primero fueron llamadas insistentes, luego mensajes amenazantes y finalmente, un par de sujetos corpulentos esperándolo a la salida de uno de los pocos bares que aún le fiaban. El miedo empezó a hacer mella en la arrogancia de mi hermano. Sus lujos se esfumaron como por arte de magia. El coche deportivo fue lo primero en desaparecer, vendido a precio de saldo para cubrir alguna deuda urgente. Los restaurantes caros fueron reemplazados por fondas de mala muerte, y pronto ni para eso le alcanzó. Desesperado, recurrió a la única fuente que nunca le había fallado, mamá Elena. Pero esta vez, las arcas estaban vacías. Ella, con lágrimas en los ojos, le confesó que ya no tenían de dónde sacar. Papá Javier, en una muestra de carácter que me sorprendió gratamente cuando tía Gloria me lo contó, se negó en redondo a darle un solo peso más. Ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos, Ricardo, le dijo con una frialdad que mi hermano no esperaba. Era el momento que Sofía había estado esperando. Con el testimonio de don Miguel, quien estaba más que dispuesto a colaborar para limpiar su nombre, las pruebas contundentes proporcionadas por Lorena, las grabaciones eran demoledoras. Y la documentación de la falsificación de mi firma, Sofía preparó una denuncia penal formal por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza contra Ricardo. No era un farol, teníamos un caso sólido como una roca. Antes de presentar la denuncia oficialmente, Sofía y yo decidimos jugar nuestra última carta, una reunión con mis padres. Tía Gloria insistió en estar presente, para poner orden y evitar que tu madre vuelva a manipular la situación, me dijo. Nos reunimos en la casa de mi tía, un terreno neutral. Papá Javier llegó con el peso del mundo en los hombros, pero con una nueva determinación en la mirada. Mamá Elena llegó a la defensiva, lista para proteger a su niño a cualquier costo. Sofía fue directa, sin rodeos. Expuso la situación legal de Ricardo con una claridad brutal, detallando las pruebas que teníamos y las posibles condenas que enfrentaría. La cárcel es una posibilidad muy real para Ricardo, Elena, Javier, dijo Sofía, mirándolos fijamente. Años de cárcel. O, podemos llegar a un acuerdo extrajudicial. Un acuerdo que, si bien no borrará lo que hizo, podría minimizar el escándalo público y asegurar que Mateo recupere, al menos en parte, lo que le fue robado. Y, lo más importante, que Ricardo enfrente consecuencias serias y tangibles por sus acciones. Mamá Elena se derrumbó. Lloró, suplicó, intentó culparme a mí, al destino, a cualquiera menos a Ricardo. Pero esta vez, papá Javier no cedió. Se mantuvo firme, con una tristeza infinita pero con una resolución inquebrantable. Elena, ya basta, dijo con voz queda pero firme. Ricardo cavó su propia tumba. Tiene que asumir su responsabilidad. Tía Gloria asentía en silencio, su presencia era un muro de contención contra los intentos de manipulación de mi madre. Entonces, para sorpresa de todos, incluyendo a Sofía a quien se lo había comentado apenas la noche anterior, expuse mi condición principal, la que iba más allá del dinero. Sí, quería la restitución económica de lo que quedara o de lo que pudiera obtenerse de sus pocos bienes embargables. Pero mi verdadera condición, la que buscaba una justicia más profunda, era otra. Exigí que Ricardo se sometiera a terapia psicológica intensiva para tratar su evidente narcisismo y su compulsión a la mentira. Y, además, que trabajara. Que trabajara de verdad, en un empleo humilde, por un periodo no menor a un año, para que aprendiera, de una vez por todas, el valor del dinero ganado con esfuerzo y el significado de la palabra honestidad.
Les propuse que ese trabajo fuera en la finca de don Armando, bajo su supervisión directa y la mía. Si no cumplía con cada uno de estos puntos al pie de la letra, la denuncia penal seguiría su curso sin más contemplaciones. Quería que entendiera el daño que había hecho, no solo a mí, sino a toda la familia y a sí mismo. No era solo venganza, era una última, y muy remota, esperanza de que algo en él pudiera cambiar. Aunque, siendo honesto conmigo mismo, esa esperanza era casi inexistente. La reunión decisiva con Ricardo fue en el despacho de Sofía. Llegó con aires de grandeza mermados, pero aún con un rastro de esa arrogancia que tanto lo caracterizaba. Intentó alguna bravuconada inicial, algún comentario sarcástico sobre mi nueva alianza con una abogada sin escrúpulos. Sofía ni se inmutó. Simplemente deslizó sobre la mesa una carpeta con copias de las pruebas más contundentes, la grabación donde se jactaba de la falsificación, los pagarés a El Gallo Zamora, el peritaje caligráfico de mi firma. La cara de Ricardo se fue transformando. Del rojo de la ira pasó al blanco del pánico. Justo en ese momento, como si estuviera perfectamente sincronizado, y sospecho que Sofía tuvo algo que ver con el timín, el celular de Ricardo sonó. Era uno de los cobradores de El Gallo, recordándole amablemente que su paciencia tenía un límite y que ese límite estaba a punto de expirar. Ricardo colgó, temblando visiblemente. Esa llamada fue el golpe de gracia a su resistencia. Sofía, con la calma de un cirujano, le explicó los términos del acuerdo, la cesión inmediata de cualquier bien embargable que aún tuviera a su nombre, que no era mucho. Apenas el valor residual del coche mal vendido y algunos objetos de valor que rápidamente malbarató, el compromiso notariado de asistir a terapia psicológica con un especialista designado y, la cereza del pastel. El contrato de trabajo en la finca de don Armando por 1 año, con un sueldo mínimo y sin concesiones. La alternativa era clara, la denuncia penal y enfrentar un juicio que tenía todas las de perder. Entre lágrimas de rabia, autocompasión y puro terror, Ricardo firmó cada uno de los documentos. La humillación era palpable en cada temblor de su mano. Verlo ahí, despojado de su máscara de triunfador, reducido a un hombre asustado y quebrado, no me produjo la alegría salvaje que quizás algunos esperarían. Sentí una especie de vacío, la confirmación de que habíamos llegado a un punto de no retorno. El primer día de Ricardo en la finca de don Armando fue un espectáculo digno de verse, aunque yo intenté mantenerme al margen lo más posible. Llegó tarde, con ropa inadecuada y una actitud de mártir. Don Armando, curtido en 1000 batallas, simplemente le señaló una pila de estiércol que necesitaba ser removida y una pala. Ahí está su primera tarea, joven. Y más le vale que la haga bien, porque aquí el que no trabaja, no come, y mucho menos cobra. Las primeras semanas fueron una lucha constante. Ricardo intentaba holgazanear, manipular a los otros jornaleros, hacerse la víctima. Pero don Armando era un capataz implacable, justo pero firme. Y yo, cuando me tocaba supervisarlo, aplicaba la misma vara. No había gritos ni insultos, solo la exigencia fría del trabajo bien hecho. La noticia del nuevo trabajo de Ricardo y de sus problemas financieros se esparció por el pueblo y el círculo familiar como un reguero de pólvora. Por supuesto, la versión oficial que se manejó fue discreta, enfocada en malas inversiones y en la necesidad de Ricardo de poner los pies en la tierra y reconstruir su vida con humildad. Pero la gente no es tonta. Muchos de los que antes me habían mirado con lástima o desdén por mi supuesta ingenuidad, ahora me mostraban un respeto renovado. A Ricardo, en cambio, lo miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio apenas disimulado. Lorena, por su parte, desapareció de la escena tan rápido como había llegado, segaramente satisfecha con haber aportado su grano de arena a la caída de quien la había engañado. En casa de mis padres, la dinámica cambió. Mamá Elena seguía sufriendo en silencio por su niño, pero papá Javier y tía Gloria actuaban como un frente unido, recordándole constantemente que todo era consecuencia directa de las acciones de Ricardo y de su propia ceguera como madre. Mi padre, en un intento torpe pero profundamente sincero de enmendar su ausencia pasada, empezó a visitar la finca con más frecuencia. No decía mucho, pero a veces se ponía a ayudar en tareas sencillas, hombro con hombro conmigo.
Eran pequeños gestos, pero significaban un mundo. La justicia, a veces, no es un trueno que destruye, sino una llovizna constante que va erosionando la piedra de la soberbia hasta dejarla al descubierto. Y la cosecha de esa justicia, aunque amarga para algunos, empezaba a sentirse como un nuevo amanecer para mí. El dinero recuperado nunca fue el total de lo que Ricardo me había quitado. Gran parte se había esfumado en sus delirios de grandeza y en pagar las deudas más urgentes para evitar problemas mayores con gente como el Gallo Zamora. Pero lo que logramos rescatar, sumado a mis propios ahorros que lentamente volví a construir trabajando sin descanso con don Armando, fue suficiente. Suficiente para el enganche de aquellas tierras que siempre había anhelado, esas que colindaban con las de don Armando. Él mismo me ayudó con las negociaciones, e incluso decidió venderme una porción de su propia tierra que ya le costaba trabajo atender. Así nació, oficialmente, la finca Renacer. Un nombre que lo decía todo. Levantar la finca desde cero fue un trabajo titánico, pero cada ampolla en mis manos, cada gota de sudor, se sentía como una reafirmación de mi propósito. Empezamos con hortalizas orgánicas, luego introdujimos algunas gallinas de libre pastoreo y árboles frutales. La gente del pueblo, que conocía mi historia, la versión resumida y discreta, claro está, me apoyó desde el primer día. Compraban mis productos, me ofrecían palabras de aliento. Don Armando se convirtió en más que un socio, era un maestro, un segundo padre. Ricardo continuaba su condena en la finca. Los primeros meses fueron un infierno para él y para nosotros tener que lidiar con su constante victimismo y sus intentos de sabotaje pasivo-agresivo. Pero don Armando, con su paciencia de santo y su firmeza de roble, y yo, con una distancia emocional cuidadosamente construida, no cedimos. Poco a poco, algo empezó a cambiar en Ricardo. O quizás, simplemente se volvió un mejor actor. El trabajo físico brutal, la rutina implacable, el hecho de no tener a nadie que le solapara sus tonterías, parecieron tener algún efecto. Empezó a cumplir con sus tareas sin tantas quejas, incluso con una eficiencia sorprendente en algunas ocasiones. ¿Estaba realmente cambiando? Sinceramente, no lo sé. Una parte de mí quería creerlo, pero la experiencia me había enseñado a ser cauto. Su año de servicio comunitario agrícola terminó y decidió quedarse en el pueblo, trabajando en empleos esporádicos, manteniendo un perfil bajo. La relación con él sigue siendo distante, una herida que quizás nunca cierre del todo. La dinámica con mis padres también evolucionó. Papá Javier se convirtió en un visitante asiduo de la finca Renacer. Encontró una especie de redención en el trabajo manual, en ayudarme a construir algo tangible y honesto. Nuestras conversaciones eran escasas, pero el respeto mutuo creció. Con mamá Elena, el proceso fue mucho más lento y doloroso. Siguiendo el consejo de tía Gloria, y quizás al ver el abismo al que su favoritismo había llevado a Ricardo, empezó a asistir a terapia. Nuestra relación hoy es cordial, pero con límites muy claros que yo me encargué de establecer. Aprendí que el amor de un hijo no implica un cheque en blanco para la toxicidad. Con el tiempo, la finca Renacer prosperó. El año pasado, finalmente cumplí la otra parte de mi sueño, abrí un pequeño café al pie de la granja, de la tierra a la mesa. Sirve platillos sencillos, elaborados con los productos frescos de nuestra cosecha. Se ha vuelto un lugar popular, un pequeño oasis. Sofía es una clienta frecuente. Nuestra amistad, forjada en la adversidad, se ha transformado en algo más profundo, más cálido. A menudo, al atardecer, nos sentamos en la terraza del café, mirando los campos verdes, y planeamos el futuro. Mirando hacia atrás, la venganza que obtuve no fue la de destruir a Ricardo, aunque sin duda sus acciones lo llevaron a su propia ruina. Mi verdadera venganza fue obligarlo, y obligar a mi familia, a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Y para mí, la mayor victoria fue reclamar mi futuro, no con odio ni con rencor, sino con trabajo duro, con esperanza y con la ayuda de gente buena. Algunos lazos familiares se dañaron irreparablemente, otros, como el que tengo con mi padre, encontraron una forma de sanar y fortalecerse. Al final del día,
como siempre me dice don Armando, la tierra es mucho más honesta que la mayoría de las personas, si le das tu trabajo y tu dedicación, ella siempre te devuelve buenos frutos. Y esa, amigos míos, es, sin duda, la mejor cosecha de todas. La vida sigue, y la mía, por fin, florece.